Professor, eu acredito que não vai entrar mais pessoas, não. Bueno, entonces ya voy a confirmar la lista. Porque o pessoal Sí, sabe que horário segue. Sí, tienes razón. Eu comuniquei o pessoal que a partir de hoje é obrigatório a presença. Sí. Bueno, entonces, Ítalo está. Doutora, lo que están son Jean Coelho. Ya, espera un ratito. Jean Coelho. Joari, ¿verdad? Está. Sí. Joari está. Mariane González. Sí, espera que... Joari, Mariane González. Yarle Silva. Jean Coelho Rivera también está, ¿verdad? Sí. Sí. Vinicius. Sí, presente. Sí. ¿Quién es otro? Tyler. Acá, professor. Mariane, Tyler. Joari. Jean Vinicius. Eso es lo que está, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Hoy tenemos una clase muy importante, que es la parte de semiología del aparato respiratorio. Este es uno de los motivos de que más acuden los pacientes a consulta en los hospitales, las clínicas particulares, cualquier lugar donde nos encontramos trabajando. Entonces, la semiología es una cosa, la base de la parte respiratoria. Que vamos a estudiar las generalidades. Es acá, como ya le dije, es el motivo de consulta más frecuentes. Entonces, nosotros tenemos que ver bien comprendido la topografía torácica. Cuando nosotros estamos examinando las regiones anteriores del tórax, nosotros examinamos los lóbulos superiores de nuestro pulmón. Y cuando examinamos la parte posterior, examinamos los lóbulos inferiores. Bueno, acá tenemos la anatomía, la división topográfica de las regiones torácicas. Acá tenemos la parte anterior, parte posterior y la parte lateral, ¿sí? Cada uno tiene su particularidad en las divisiones. ¿Por qué eso? Porque nosotros tenemos que descubrir, a la hora de escribir, asimilar dónde se encuentra
motivo de la consulta a nuestro paciente, ¿verdad? No le podemos poner tórax anterior. No, nosotros tenemos que describir exactamente, tipo región de tórax, la parte anterior, supraclavicular, se encuentra con abombamiento. Sale mi internet. Está lento mi internet. Voy a ver. Sale mi internet de vez en cuando, ¿verdad? Y te estamos escuchando bien, doctora. Ah, bueno, porque acá nomás desaparece de repente, parece que desconecta. Sí, pero tu audio liga perfectamente. Ándale. Voy a poner otra vez para compartir el slide. Bueno, acá vamos a empezar por la región anterior. Tenemos nuestra división topográfica. Primero vamos a tener como topografía nuestra clavícula como parte superior del tórax y la parte inferior, nuestro diafragma. La clavícula nosotros ya vamos a describir la parte del tórax como acá, una región supraclavicular. ¿Por qué es importante describir esta región? Porque hay veces que nosotros tenemos que ver con la semiología, cuando nuestros pacientes llegan con alguna dificultad respiratoria, si tiene algún tiraje supraclavicular. Se nota súper bien cuando el paciente está con tiraje. Es un paciente que hace un esfuerzo y su respiración queda, no sé si ven mi vídeo, la parte que le voy a hacer el movimiento. Acá ves que se hunde la parte supraclavicular. Cuando el paciente tiene una dificultad respiratoria, generalmente llega así, justamente, con la parte supraclavicular hundido. Entonces, nuestra primera región sería la región supraclavicular. Luego tenemos la parte de la región donde vamos a delimitar la parte media. El medio, ¿qué es lo que va a delimitar? Nuestro esternón. Luego, al lado del esternón, vamos a tener una línea que se llama línea esternal. Luego tenemos un poquito más al lado una región que le vamos a llamar paraesternal. Entonces, primero región esternal, luego región paraesternal. Al lado vamos a tener región medio clavicular o región mamilar. Luego tenemos la parte que tenemos nuestra línea axilar anterior. Esas entonces serían las divisiones de la parte anterior de nuestro tórax. Siempre tenemos que fijarnos bien en esa división de esas líneas, porque esa va a ser nuestra topografía que vamos a utilizar. Luego tenemos otra forma también que llamamos, así como les expliqué, la parte superior de la clavícula vamos a llamar región supraclavicular. La línea por debajo de la clavícula es región infraclavicular. Luego tenemos nuestra región esternal, después nuestra región mamaria y la parte de la región del hipocondrio. En esas 5 regiones se van a subdividir también topográficamente nuestra región anterior del tórax. Luego tenemos la parte posterior y la parte lateral del tórax. La parte posterior nos vamos también a guiar por la parte escapular. ¿Alguien con el micrófono prendido? Ya. Bueno, la parte posterior, vamos a trazar una línea en la región supraescapular.
En el medio trazamos otra línea que se va a llamar región vertebral. Eso es lo que va a clasificar nuestra región media de nuestro tórax posterior. Al lado de nuestra tórax posterior vamos a tener otra línea paravertebral. Luego tenemos la línea medio escapular y luego la línea axilar posterior. Acá le vamos a dividir el tórax también en dos partes, en la región supraescapular, la región escapular, interescapular e infraescapular. Porque eso es para que nosotros podamos delimitar la región donde nosotros vamos a realizar las auscultaciones. Porque no podemos realizar auscultaciones en las regiones donde está sobrepuesto nuestra escápula. Nosotros tenemos que hacer la auscultación en la región interescapular, infraescapular y supraescapular. Luego tenemos la parte lateral. Vamos a tener la parte axilar, ¿sí? Vamos a dividir en tres regiones, ¿sí? La parte medio axilar, la parte media de la axila, vamos a trazar una línea. Luego, axilar anterior y axilar posterior. Luego dividimos en medio axilar y infraaxilar. Esto todo para que nosotros podamos tener topográficamente dónde vamos a realizar las auscultaciones, y también la parte lateral de las axilas nos sirve justamente para las realizaciones de cuando vamos a realizar un tubo pleural, ¿sí? Es la parte lateral axilar lo que debemos llevar en cuenta, porque tiene su colocación. Hola. Permiso. A imagem estava ausente, eu fiquei meio perdido nessa parte. ¿Ahora no se ve? Ficou um bom tempo sem a imagem. Agora não se vê. Bueno, un ratito voy a conectar la computadora con mi internet del celular. Sí. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctora. Sí, sí. Bueno, ahora estoy con porque está fallando un poco mi internet. Bueno, la región anterior, ¿llegaron a ver bien las divisiones? Sí, até aí tudo bem. Bueno, la parte posterior realizamos de la misma forma las divisiones. En el medio vamos a dividir por una raya, ¿sí? Que es la vértebra, una raya vertebral. Vamos a dividir el tórax en derecha e izquierda, ¿sí? Ese es nuestro punto de partida. Luego vamos a tener al lado mismo de nuestra raya vertebral, vamos a tener una raya paravertebral. Luego de la paravertebral tenemos la segunda raya, que es la raya medio escapular, y luego la axilar posterior. ¿Qué nos guían esas rayas justamente? Así como les dije, eso nos va a guiar para que nosotros podamos tener la topografía de dónde vamos a realizar nuestra auscultación, nuestra percusión, ¿sí? Por eso se divide bien la parte de las rayas de la anatomía de nuestro tórax. La región tenemos la parte escapular.
vamos a tener la parte supraescapular, nuestra parte escapular. ¿Por qué debemos definir bien la parte escapular? Porque es una zona donde nosotros no podemos realizar la auscultación. Hay mucha gente que agarra, pone su esteto sobre la región escapular. ¿Qué pasa? No va a tener buena auscultación porque vas a tener como una falsa matidez, porque justamente está sobrepuesto sobre la escápula. Entonces, por eso la topografía es importante para que podamos realizar una buena auscultación. Luego tenemos la región que es interescapular. Esta región es muy importante porque es la región donde debemos realizar la percusión y la auscultación de nuestro tórax. Después tenemos la parte infraescapular, que va hasta la 12ª vértebra torácica. Entonces, esa es nuestra región topográfica de la parte posterior del tórax. ¿Qué esto nos ayuda? Esto nos ayuda en la topografía de nuestra percusión, auscultación, nuestra semiología. Esta es la parte súper importante que ustedes deben saber, la parte de las regiones topográficas del tórax. Luego tenemos la parte lateral. Vamos a trazar la misma cosa. Siempre se traza primero una línea media, ¿sí? La línea media va a ser nuestro punto de partida. Entonces acá tenemos lateralmente nuestra línea medio axilar. Luego tenemos nuestra línea axilar posterior y nuestra línea axilar anterior. Después tenemos la parte axilar y la parte que es infraaxilar. Le hacemos un trazado más o menos en la parte de la 5ª vértebra torácica que vamos a tener topográficamente la parte del mamilo. Vamos a tener eso como punto de partida. Del mamilo trazamos la línea media hacia el posterior. Ahí dividimos en axilar y infraaxilar las regiones. Y va hasta también el último reborde costal. Esto yo les dije a ustedes que es muy importante saber justamente porque es una región muy utilizada. Uno, luego la auscultación, porque se ausculta muy bien si tenemos algunos derrames pleurales. Se ausculta muy bien las matideces en esta localidad. Y luego es una región de mucha importancia por la colocación de los drenos torácicos que se realizan. Bueno, esa fue entonces nuestra anatomía, la topografía de nuestro tórax. Eso tenemos que llevar en cuenta para que podamos realizar una buena semiología. Luego vamos a entrar en la inspección del aspecto general de nuestro tórax. Ya les dije a ustedes que para ser semiologista, que para que podamos realizar una buena semiología debemos tener buenos ojos, debemos mirar bien a nuestro paciente. Nuestro paciente tenemos que observarles desde que él entra en la puerta de nuestro servicio, ya con un buen control, una buena semiología médica en el estado de deambulación de lo que sea de nuestro paciente. En la inspección entonces del estado general ya debemos fijarnos en el estado de nutrición de nuestro paciente. Si observamos alguna rasgo de cianosis, principalmente si tenemos cianosis central, porque una de las cianosis que da por causa de la parte respiratoria. Debemos fijarnos si nuestros pacientes tienen aleteo nasal y utilización de los músculos accesorios. El aleteo nasal es muy fácil de observar en los pacientes que están con mucha dificultad respiratoria. Es uno de los parámetros que debemos llevar en cuenta para nuestros pacientes con dificultad. Luego tenemos el tipo de fase de nuestro paciente. Vamos a tener varios tipos de fase, fase dolorosa, fase caquética, cualquier tipo de las fases. En la parte respiratoria no nos va a dar uno específico. Y lo que vamos a poder ver es realmente cianosis o si la fase se encuentra dolorosa o en sufrimiento, ¿sí? Y el decúbito de nuestro paciente, si nuestro paciente llegó en silla de ruedas, si llegó deambulando o si ya está en el servicio internado, si cómo se encuentra, si se encuentra en decúbito dorsal
o generalmente pacientes que tienen afecciones respiratorias. Ellos están sentados a 45 grados porque no se pueden acostar totalmente. Entonces, eso hay que describir siempre, cómo se encuentra de cúbito nuestro paciente. Luego, entramos a la inspección del tórax apropiadamente. Cuando ya iniciamos la anamnesis de nuestro paciente, le pedimos que se retire la ropa, la blusa, para que podamos observar bien. Tenemos que observar la piel de nuestro paciente, cómo se encuentra, la coloración, si se encuentran cicatrices, si se observan algunas fístulas, algunos nevos de importancia y si observamos circulación colateral. Acá también debemos describir si es un tórax simétrico, asimétrico, si no sé si se observan los pelos, si están de acuerdo a edad y sexo, eso también es muy importante. El tejido celular subcutáneo, también porque si es una persona, ya que es una persona obesa, sabemos que eso nos va a dificultar para nuestra auscultación. Tenemos que darnos cuenta si tiene edema. El músculo, si tiene una atrofia muscular, si es un paciente caquético, si es un paciente que ya se observa algunos tirajes. Y si tiene algún tipo de ginecomastia, también debemos describir. Cuando observamos el tórax, tenemos que observar el tórax estático, ¿sí? Con el paciente, cómo se encuentra, ¿sí? En la hora que está parado respirando, ¿sí? Ya habíamos visto en la parte de cardiología, la parte de semiología, los tipos de tórax, ¿sí? O tenemos que observar las deformidades, si tiene una deformidad bilateral, si tiene una deformidad unilateral, si es simétrico, asimétrico. Acá observamos los tipos de tórax. El tórax, ya sabemos que tenemos tórax en tonel, el tórax sifoscoliótico, el tórax paralítico, que es plano o tísico también se le llama, tórax acanalado, que es el pectus cavatum, y el pectus carinatum, el tórax en horquilla. Vamos a tener la imagen de cada uno de los tipos de tórax. Acá observamos tórax normal, es un tórax simétrico, ¿sí? Acá un tórax en tonel, ahí es un tórax asimétrico a expensas de tórax a tonel. Un tórax sifótico, también tenemos que describir que es un tórax asimétrico a expensas de sifosis. Tórax asimétrico a expensas de tórax excavado y tórax asimétrico a expensas de tórax carinado. Estos son entonces los 5 tipos de tórax que tenemos. Siempre tenemos que describir el tipo de tórax de nuestro paciente. Y hay otras cosas también que tenemos que describir. Si es un tórax simétrico, puede ser que él sea asimétrico a expensas de una cicatriz quirúrgica, ¿sí? Y ahí debemos describir la localización de la cicatriz. Cicatriz se encuentra en región axilar lateral, quinto espacio intercostal, de más o menos 3 centímetros, que justamente puede ser una cicatriz de un paciente que ya habrá tenido algún dreno, que ya se le realizó algún tipo de dreno alguna vez y queda la cicatriz de la colocación del dreno muchísimas veces. Sí o sí, siquiera 1 o 2 centímetros queda. Entonces ahí ya se describe como un tórax asimétrico. Cualquier cicatriz que el paciente tenga, por más chico que sea, ya le deja como un tórax asimétrico y tienen que describir la simetría, el porqué siempre. El tórax estático, vamos a observar si tiene algunas deformidades unilaterales, si tiene abombamiento o retracciones. Abombamiento sería lo que observamos acá, que parece que se encuentra abombado, puede ser a expensas de alguna herida por contusión, ¿sí? Y quedan con alguna pérdida, puede ser algún derrame y se forma un abombamiento.
Luego puede ser que tenga retracciones ya por causa de algunas patologías, ¿sí? Que puede ser alguna dificultad respiratoria que tenga el paciente y se forman retracciones del tórax. Luego tenemos el tórax dinámico, el tipo de respiración que tiene el paciente. En el hombre sabemos que observamos la respiración diferente de la mujer y de la criatura. En el hombre la respiración es costal, respira y es el tórax más lo que está trabajando. En la mujer ya es diferente. La respiración es costal y abdominal, los dos juntos el tipo de respiración. Y en la criatura la respiración es totalmente abdominal. Ustedes siempre se van a fijar que cuando observan una criatura, se van a ver que la respiración totalmente parece que está respirando por la barriga, dicen respiración por la barriga. Pero es la barriga lo que realiza el movimiento, ¿verdad? Luego tenemos también la parte tórax dinámico, la frecuencia respiratoria. Sabemos que varios tipos de libros van a decir una cantidad, algunos dicen de 18 a 20 nomás, otro dice de 16 a 20, que es lo ideal. Acá tenemos la frecuencia de 16 a 25, un promedio de 16 a 20. Menos de 16 es bradipnea, que está disminuido nuestra respiración, y mayor a 25 es taquipnea, que está aumentando nuestra respiración. Luego en el tórax dinámico debemos darnos cuenta también de la amplitud respiratoria. Si el paciente está consiguiendo realizar una buena respiración. La respiración puede ser bien profunda, que el paciente que se esfuerza mucho para respirar, que hace así una respiración bien larga y profunda. A esos le llamamos vatipnea. Y hipopnea al paciente que generalmente él adopta posiciones respiratorias y la respiración es bien corta. Así es bien lenta la respiración. Entonces, vatipnea, respiración profunda, e hipopnea, la respiración bien corta. El ritmo respiratorio, la regularidad de los ciclos nos dice que es 3, 2, 1. 3 para la expiración y 2, 1 para la inspiración. ¿Cuáles son los patrones respiratorios que tenemos? Estos son los patrones respiratorios anormales. El Cheyne-Stokes es una respiración profunda y larga, ¿sí? Entonces van a ver que la inspiración es bien profunda y bien larga. Él ataja su respiración y una inspiración más corta. Luego, expiración profunda otra vez. Es un paciente que va a estar. Después, otra vez una inspiración profunda. El biop ya es diferente, es una respiración más rápida ya. Ya respira más veces el paciente. Y el Kumaul ya es una respiración bien rápida. General vemos en algunas cetoacidosis diabética, los pacientes que están en una acidosis respiratoria, ¿sí? Es una respiración rápida. Van a estar desesperados para respirar, muchas respiraciones al momento, ¿sí? Entonces esas son todas respiraciones anormales, Cheyne-Stokes, biop y Kussmaul. En el tórax dinámico también observamos los signos de dificultad respiratoria. Cuando nosotros observamos la anamnesis de nuestro paciente ya es importante, porque uno de ellos es lo que vamos a observar ya, el aleteo nasal. Realmente tiene un aleteo muy prominente, ¿sí? Ese ya es signo de dificultad respiratoria. Luego tenemos nuestro tiraje. Tiraje puede ser supraescapular, infraescapular, las tirajes pueden ser costales, ¿sí? Entonces, no es que tiraje tenemos solo supraescapular, no, tenemos supraescapular, infraescapular y costales. Y la utilización también de nuestra musculatura accesoria
la respiración que se pueden utilizar el esternocleidomastoideos, el trapecio y las intercostales. Son en los esfuerzos realmente respiratorios que tiene el paciente, así como le mostré a ustedes en las respiraciones dificultosas. Así se nota bien que se utiliza todos los músculos accesorios para la respiración. Y tenemos también la respiración en balancing, cuando durante la inspiración el paciente deprime el abdomen totalmente, ¿sí? Va a inspirar y el abdomen queda totalmente deprimido. Acá tenemos para observar la parte de tiraje que se observa muy bien en las criaturas. Estos son los tirajes que se observan. Ven que se ven bien sobresaliente la parte de la musculatura y la parte de las costillas. Estos son los tirajes que se observan. Acá en el adulto no se observa muy bien su tiraje. Tiene una pequeña proeminencia que se observa, pero es más difícil de observar. Es mejor para observar en las criaturas. Solo que si está con mucha dificultad, se observa la utilización de músculos accesorios. Acá es un resumen, chicos, de todo lo que dijimos. Entonces, primero, observar al paciente. Cuando observamos, ya vamos a observar piel, coloración, configuración pilosa, si es de acuerdo a edad, sexo. Vamos a observar ya también el tejido subcutáneo, tejido celular subcutáneo, y vamos a observar los músculos, porque sabemos que si es un paciente obeso, el tejido celular subcutáneo ya sobrepone a nuestro pulmón y vamos a ocultar menos. Esa es la diferencia en los pacientes obesos. Es más difícil de ocultarle. Luego tenemos los músculos. En los caquéticos vamos a ocultar con más facilidad, ¿sí? Y cuanto más musculoso nuestro paciente, también dificulta la ocultación. Luego observamos el tórax estático, que son los tipos de tórax que debemos observar, ¿sí? Tenemos los 5 tipos de tórax: carinatum, excavatum, sifótico, tórax en tonel y tórax, nuestro tórax normal. Debemos observar si tenemos algún abovedamiento o algunas retracciones musculares. Abovedamiento vamos a observar cuando les desvestimos a nuestro paciente y observamos bien la simetría del tórax. Tenemos que observar la simetría del tórax, si enfrente, lateral y posteriormente. Esos 3 tipos se tienen que observar el tórax. Luego observamos el tórax dinámico. Vamos a observar el tipo respiratorio de nuestros pacientes. Nosotros, cuando vamos a contar la frecuencia respiratoria de nuestro paciente, no debemos de decirle a nuestro paciente: espera un ratito, voy a contar tu respiración. No, porque él acomoda la respiración en ese momento. Entonces nosotros tenemos que ver una mejor técnica para que nosotros podamos estar observándole al paciente y ya contando la respiración del mismo, para no estar avisándole: espera un ratito, ahora voy a realizar tu frecuencia respiratoria, ¿cuánto estás respirando? Porque él va a acomodar la respiración. Luego debemos observar también la amplitud respiratoria, cómo está respirando, su ritmo respiratorio, porque el ritmo tiene que ser 3, 2, 1, porque dependiendo del ritmo, ahí tenemos que ver si es de Cheyne-Stokes, de Diop o de Kussmaul. Y observar los signos de dificultad respiratoria, que es la utilización de los músculos accesorios, esternocleidomastoideo, del trapecio y de los músculos intercostales. Es entonces un pequeño resumen de esa parte. Ahora vamos a la parte de palpación del tórax. La palpación de las partes blandas y de la caja torácica debemos realizar. ¿Qué nosotros observamos en ese momento? Vamos a observar alteraciones de la sensibilidad. Vamos a palpar si tenemos algunas fracturas costales. Sí, vamos a sentir también si tienes algunas neuralgias intercostales, algún enfisema subcutáneo, frémitos o roces pleurales y
algunas adenopatías que son palpables en las regiones supraclavicular y también axilar. Son muy bien palpables algunas adenopatías en esas localizaciones. Bueno, en la palpación, ¿nosotros qué vamos a fijarnos? Vamos a fijarnos en la elasticidad torácica. Acá nos dice que tiene escaso valor semiológico, pero una vez que nosotros encontramos una disminución que nos dice que tenemos probabilidad de que tengamos alguna patología, puede ser un enfisema o derrames pleurales voluminosos. Enfisema porque sabemos que nuestro tórax va a estar en tonel, va a estar agrandado. Cuando le pedimos a ese paciente que inspire, ese tórax ya no se va a expandir, no va a tener una elasticidad total porque ya está lleno de aire en ese pulmón. Entonces, cuando pedimos que el paciente expanda, ya no ingresa más aire en ese pulmón, entonces él ya no tiene elasticidad torácica. ¿Cómo se realiza esa palpación? Primero debemos realizar esa palpación. Acá tenemos, primeramente debemos realizar la palpación en la parte superior del tórax. Y nosotros tenemos que estar puestos en la parte atrás del paciente. Vamos a agarrar nuestra palpación, realizar sobre la parte supraclavicular, ¿sí? Y realizarle al paciente que inspire. En la inspiración, el tórax debe expandir, ¿sí? Y ahí nosotros vemos si tiene buena espacibilidad. Acá, donde está mi flechita, van a ver que nosotros realizamos una pequeña pinza con el dedo. Cuando agarramos la parte posterior, el dedo, nosotros vamos a realizar una pequeña pinza de la piel. Cuando él expande el tórax, esa pinza debe desaparecer. Acá eso es lo que él está haciendo. Él realiza una pequeña pinza y le pide al paciente que inspire profundo. Entonces ese dedo se tiene que alejar en más o menos 1 centímetro o 2 centímetros del otro. Ahí quiere decir que está con buena expansión torácica. Luego debemos realizar la palpación en la parte inferior del tórax. Debemos realizar la misma cosa. Vamos a agarrar el tórax a ambos lados. También realizamos una pequeña pinza, que es para acercar la parte posterior, y le pedimos al paciente que inspire. Cuando expira, esa pinza se debe alejar de 3 a 4 centímetros del espacio que nosotros dimos. Ahí tenemos la comprobación que tiene una buena elasticidad nuestro tórax. Después la misma cosa realizamos en la parte anterior. En la parte anterior vamos a hacer también una pinza anterior. Sí, se realiza pinza anterior y pinza inferior. La misma cosa, tenemos que realizar una pequeña pinza, agarrar acá y acercar un poquitito. Pedimos al paciente inspire. Cuando expire, esos dedos que están abajo, ellos se alejan. Eso es nuestro parámetro que vamos a tener para realizar y que tenemos que ver que si esa expansión torácica está disminuida o no. Las patologías, como ya les dije, lo que más afecta a la expansión torácica es el enfisema y el derrame que es masivo, derrame pleural que es masivo. Acá nos muestra bien la pinza también, la parte posterior. Ven que acá la piel está un poco pinzada. Ese es el parámetro que nosotros debemos de tener para que cuando le realizamos la inspiración del paciente, ese dedo se debe alejar y la pinza debe desaparecer. La misma cosa en la parte anterior. Siempre cuidando el pudor del paciente, principalmente en las pacientes el sexo femenino, ¿sí? Recuerdan cuando tuvimos nuestra práctica con uno de los grupos, creo que entró una mujer a consultar y le iban a realizar la auscultación del ictus cordis. Ella ya dijo, ay, no me toquen, algo así dijo, porque ellos tienen mucha vergüenza nuestros pacientes, ¿sí? Entonces siempre cuidando el pudor del paciente, explicándole bien las maniobras que vamos a realizar.
siempre hay que explicarle al paciente antes de hacer cualquier tipo de maniobra y pedirle el permiso para realizar esas maniobras. Luego vamos a ver las alteraciones de la espación torácica, que puede ser bilaterales por enfisema pulmonar, por fibrosis pulmonar difusa y derrames pleurales bilaterales. Esas son la mayoría de lo que dan nuestra patología, nuestra alteración bilaterales. Unilaterales, una de las principales es la atelectasia. La atelectasia difícilmente ocurre a ambos lados del pulmón, porque si ocurre a ambos lados del pulmón ya va a ser muy drástico. Entonces, esa es una de las principales, unilateral. Luego tenemos derrame pleural masivo unilateral y nuestro neumotórax. La localizada, una de ellas es la tuberculosis, el cáncer pulmonar y derrames pequeños. Ahí nosotros vamos a tener disminución de la expansibilidad solo en algunos locales. Bueno, un ratito, gente, ¿sí? Ya. Bueno, luego nosotros debemos fijarnos en las vibraciones vocales. Ellas se originan en las cuerdas vocales, son transmitidas por la columna traqueal. Nuestra tráquea que va a transmitir nuestras vibraciones bronquiales desde los bronquios hasta el parénquima pulmonar. Y vibra y transmite vibraciones a través de la pleura hasta alcanzar la superficie del tórax. Entonces, entre nuestras vibraciones vocales es lo que hace que van a transmitir las vibraciones a través de nuestros bronquios y vamos a sentir en la superficie del tórax esas vibraciones. La exploración comienza detrás y luego por delante y último las regiones laterales. Siempre todas las maniobras que vamos a realizar comienzan por detrás y luego se viene adelante y por último las partes laterales. ¿Sí? Acá tenemos donde nosotros vamos a localizar mejor nuestras vibraciones vocales. Siempre van a ser en las regiones donde no tienen sobrepuestas las regiones óseas, ¿sí? La parte anterior vamos a localizar en la parte paraesternal, ¿sí? Luego en la parte inferior de la parte diafragmática. La parte lateral en la región medio axilar. Recuerda, nuestra línea medio axilar es en esa región donde vamos a localizar mejor las vibraciones vocales. En la parte posterior nosotros vamos a localizar en la parte, acá la parte paravertebral, acá paraesternal y la parte posterior paravertebral. Es en la división de la primera línea, porque después ya tenemos nuestra escápula sobrepuesta en el local. Y ahí nosotros no vamos a tener las vibraciones vocales que no van a estar diseminando a través de nuestra escápula. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se sienten las vibraciones vocales? También es en la palpación. No sé si tengo otras imágenes. No. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo realizamos la palpación de las vibraciones vocales? Empezamos por la parte posterior. Vamos a irnos en la región paravertebral. Vamos a poner nuestra mano así como si fuera una cúpula, ¿sí? A partir de la parte supraclavicular, supraescapular, y vamos a ir descendiendo lentamente y pidiéndole al paciente que diga la palabra 33. Siempre se le solicita 33. ¿Por qué? Porque tiene buena vibración la palabra 33 y tiene buen sentido, se siente bien por la región de nuestras manos, ¿sí? Ahí venimos hasta la región
inferior de la escápula. Cuando llegamos a la región inferior, realizamos la maniobra, abrimos la mano y le solicitamos al paciente que realice que diga la palabra 33. Luego, cuando vamos a hacer la parte inferior del tórax posterior, debemos colocar las manos lateralizadas y usar la sensibilidad del dorso de la mano. Acá en el dibujo de abajo están viendo cómo se realiza. Y le pedimos al paciente que diga la palabra 33 para que esas vibraciones puedan ser sentidas por el dorso de la mano. Yo tengo más la sensibilidad con la mano entera. Pongo mi mano abierta en esta región. Me facilita. Pero nuestro libro nos dice que debemos realizar así. Y yo no tengo mucha sensibilidad en la parte lateral de la mano. Entonces cada uno realiza esa parte. No está mal que realicen con la mano en las cúpulas abiertas, ¿sí? Ven que en la parte anterior se realiza con una maniobra diferente, que debemos sentir con las puntas de nuestros dedos, ¿sí? Ambos lados, y pedirle al paciente que realice, que diga la palabra 33. La parte lateral es de la misma forma que la parte posterior. Con las manos abiertas pedimos al paciente que realice, que diga la palabra 33. Estas maniobras nosotros vamos a hacer siempre comparando ambos lados simétricos, ¿sí? Siempre se hace la realización comparando ambos lados. Siempre es el examen físico, es de comparación de lados. ¿Por qué? Para ver si alguno de los lados tiene disminución de las vibraciones. Bueno, cuando tenemos un alvéolos bronquios, alvéolos normal, nuestra vibración va a ser palpable normalmente. Cuando tenemos una consolidación, aumenta nuestras vibraciones, ¿sí? Cuando tenemos un neumotórax, vemos que nuestros alvéolos están medio colapsados, van a disminuir nuestras vibraciones porque no van a estar pasando bien las vibraciones por los alvéolos colapsados. Luego tenemos algo que está obstruyendo nuestros bronquios y no llegan a nuestros alvéolos las vibraciones vocales. Entonces van a estar totalmente disminuidas, nuestras vibraciones no van a ser palpables. Bueno, llevamos la fase de la percusión. La percusión parece muy fácil de realizar, pero no es, porque tiene la anatomía que tenemos que realizar bien para que se pueda sentir la sonoridad ideal. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros percutimos? Al percutir, nosotros hacemos vibrar los cuerpos elásticos que emiten ondas sonoras. Percutimos, hacemos que vibren las ondas elásticas dentro de nuestro pulmón, ¿sí? El tono percutorio, dice, refleja fundamentalmente la libertad de la pared torácica. Las vibraciones son influidas por los órganos que tocan la pared, los músculos y los huesos adyacentes. Entonces, una vez que nosotros realizamos la maniobra, nosotros estamos percutiendo en la hora que vibra. Son nuestros órganos lo que están haciendo que esas vibraciones puedan fluir por ellos, ¿sí? La pared, los músculos y los huesos. Acá tenemos la maniobra, cómo se realiza la percusión. La percusión se realiza poniendo un solo dedo en el espacio ideal. El espacio donde se debe ubicar es entre ambas costillas. Así están nuestras costillas. Digamos que estos son nuestras costillas. Nosotros debemos palpar bien y ver los espacios entre las costillas y ahí realizar la percusión. Porque si nosotros realizamos la percusión encima de una costilla, nosotros vamos a tener el ruido como si fuera una matidez. Entonces podemos confundir como si fuera que tenemos un derrame pleural, que es lo que es que nos va a dar una matidez. Ven acá cómo localiza el dedo para percutir.
es entre ambas costillas. Debemos de quitar la ropa a nuestro paciente, le ponemos un poco hacia enfrente para que podamos abrir más la parte, expandir más la parte muscular y buscar las regiones entre las costillas para que podamos percutir. La percusión se realiza solo con 2 movimientos secos entre las costillas. ¿Alguna pregunta? Até agora, tudo bem, doutora. Bueno, entonces acá les pongo bien una imagen de la localización de los espacios donde debemos percutir. La zona posterior son 6 espacios donde debemos percutir. Ven que nosotros debemos irnos bajando y haciendo un contorno a la escápula, porque no podemos percutir sobre espacios óseos. Entonces, entre esos espacios debemos de poner nuestro dedo, generalmente el que vos tenga la mano dominante, ¿sí? La mano no dominante se pone sobre el tórax del paciente y con la mano dominante realizamos la percusión. Son 2 golpes bien secos. No se hace, no son 3, 4 toques, no. Localizamos nuestro dedo y son 2 golpes. 1, 2. Bien, golpe fuerte y seco, ¿sí? No podemos hacer varias veces sobre el mismo lugar porque nosotros vamos a estar haciendo que las ondas sonoras se expandan y podamos tener falsas sonoridades que vamos a estar percutiendo. Estas son las zonas, la parte posterior. Vamos a hacer un reborde a nuestra escápula. Tenemos 6 zonas. La parte anterior tenemos 6 zonas también que debemos percutir. Acá debemos percutir, entra también entre las costillas, ¿sí? Y estos son los espacios de percusión, 6 zonas. Entonces 6 atrás y 6 enfrente. Después tenemos a los costados también. Son 3 zonas que se deben percutir a los costados. Creo que una vez en la clase, justamente cuando estamos, ya le dije que usamos 6 enfrente, 6 atrás y 3 al costado. A los costados, la misma forma debemos percutir. Entre las costillas, ¿sí? En la zona, primera zona es zona axilar, después zona media axilar y zona axilar inferior. En el dibujito que les mostré, en el primer slide la parte lateral, en el segundo slide la parte lateral, van a ver bien las zonas. Y son 3 zonas las que debemos percutir. ¿Qué nosotros logramos ocultar con la percusión? ¿Qué sonidos nosotros vamos a diferenciar con la percusión? Nosotros diferenciamos las sonoridades. Diferenciamos las zonas aireadas o de resonancia normal. La matidez es el reemplazo del aire por material denso. Justamente por eso le digo a ustedes que no deben percutir sobre zona ósea, porque es material denso y vamos a tener una matidez sobre zonas óseas. Y ahí podemos confundirnos, decía, este paciente tiene un derrame pleural, porque vamos a estar diciendo que es zona mate y con relación estamos realizando mal nuestra semiología, estamos realizando mal nuestra maniobra. Submatidez podemos ocultar, podemos también percutir y tener submatidez, que es lo que son vibración de sonido mate con mayor sonoridad todavía. Luego tenemos timpanismo, que es órgano que contiene mucho aire. El timpanismo es uno de los más fáciles de diferenciar en la percusión, porque es un sonido bien fuerte cuando está timpánico. Cuando tenemos matidez y submatidez, debemos de realizar a veces, varias veces, la diferenciación entre una parte y la otra.
porque confunde mucho estos dos sonidos, los matidez y submatidez. El timpanismo y hipersonoridad es muy fácil de diferenciar en la percusión, porque varía muchísimo luego el sonido. La hipersonoridad se caracteriza por ser más fuerte que el timpanismo, se escucha mejor todavía a la percusión. Me imagino que alguna vez ya habrán visto o ya habrán percutido algún tórax que estaba con un hipertimpanismo o hipersonoridad. ¿O ninguna vez vieron en una de las prácticas? Ojalá que nos toque para que veamos bien esta semiología, para que podamos realizar bien estas maniobras. Cuando nos veamos, uno de los primeros que vamos a realizar son toditos maniobras. Entonces váyanse preparando porque van a hacer todito esto, tienen que saber ya de cabeza solitos. Bueno, cuando tenemos un alvéolo con aire aumentado, que vamos a tener una hipersonoridad. Nuestro alvéolo va a estar con aire, pero menos, poquito menos, puede estar normal o puede estar una hipersonoridad también. Acá nosotros ya tenemos una consolidación. Ven que tenemos nuestro alvéolo y por fuera de nuestro alvéolo, en el parénquima pulmonar, tenemos un poco de líquido, ya sea sangre, ya sea quilotórax, hemotórax o cualquier derrame pleural, y ahí ya vamos a tener matidez. Entonces lo que tenemos matidez es cuando tenemos algún líquido sobrepuesto a nuestros alvéolos. Acá tenemos también una, ya puede ser por causa de un hemotórax, ¿sí? O un empiema. No se nota muy diferente, pero acá también vamos a ocultar, vamos a tener en la percusión matidez. Acá tenemos nuestros ejemplos cuando estamos percutiendo. Acá tenemos una zona de consolidación, quiere decir que tiene una neumonía nuestro paciente. Vamos a venir percutiendo las zonas y vamos a ver que vamos a tener cambios en la sonoridad. En esta zona puede ser que tenga una submatidez. Acá en la zona donde tenemos la consolidación vamos a tener una matidez franca. Luego por debajo podemos tener sonoridad normal o una submatidez, dependiendo de cómo está la consolidación de nuestro paciente. Ya al otro lado, en la parte izquierda, vamos a ver que podemos tener sonoridades normales. Y la diferenciación se hace simétricamente. Diferencio bien ambos lados de los pulmones. Mi percusión debo realizar ambos lados. Y la zona de percusión es bien esta parte. Es la zona entre las costillas, ¿sí? En los espacios de las costillas. Luego acá tenemos en la imagen de abajo un derrame pleural. Entonces, ¿qué vamos a tener? Matidez en la parte inferior del tórax. Ahí tenemos que saber bien cómo tenemos que realizar la descripción de esa sonoridad que estamos ocultando. Acá podemos describir murmullo vesicular disminuido en la base del pulmón derecho. A la percusión se siente zonas de matidez en parte inferior del pulmón derecho. Pulmón izquierdo, murmullo vesicular conservados, no ausculto, ruidos agregados y sonoridad está normal, ¿sí? Esa es la diferencia que nosotros tenemos que tener en la descripción de nuestro pulmón.
Acá es una imagen nomás que es un dibujo de lo que vemos acá. Acá vamos a ver nuestra consolidación. Es una consolidación del lóbulo medio y el otro una consolidación del lóbulo inferior. Acá tenemos un derrame pleural. El derrame pleural puede ser por múltiples causas. Puede ser que tenía una consolidación y luego hizo un derrame pleural. Puede ser por causas de otras patologías. Puede ser justamente por una insuficiencia cardíaca, por varias otras. Ahí ya nos va a dar el resultado si le hacemos una toracocentesis, si es exudado o trasudado. Acá tenemos un derrame pleural masivo que alcanza todito un pulmón, que vamos a tener acá matidez en toda la zona pulmonar, murmullo vesicular ausente en toda la zona pulmonar izquierda. En esta otra imagen de abajo ya tenemos poca consolidación. Entonces puede ser que nosotros no tengamos cambios en la parte de murmullo vesicular y en la parte de la percusión. Acá lo que puede ser que lo que más nos va a ayudar es nuestra auscultación, ¿sí? Porque tiene poca diferenciación todavía. Luego, por último, tenemos nuestra auscultación. Este es lo que más nosotros debemos practicar para que nosotros podamos ya tener nuestra auscultación, que tengamos buena práctica en eso para que podamos diferenciar los sonidos. A la auscultación, dice, aporta datos sobre el estado del parénquima pulmonar y las pleuras. El orden de la auscultación es similar a la percusión. Primero la posterior, luego la anterior, luego las partes laterales. Y debemos prestar especial atención a la comparación de las zonas simétricas. En todas las maniobras luego debemos tener mucha atención en la comparación de las zonas. Por más que sea vibraciones vocales, por más que sea percusión, nosotros tenemos que, así como ya le dije a ustedes, siempre realizar la diferenciación de ambas zonas. Yo no puedo percutir solo un lado, el otro lado no percuto. No, nunca jamás eso. Yo debo percutir a ambos lados y comparando las zonas. Los hallazgos normales de la auscultación pulmonar son que tenemos soplos o respiración laringotraqueal, murmullo vesicular y respiración broncovesicular. Acá les muestro las zonas donde auscultamos: soplo laringotraqueal, respiración broncovesicular, y en las partes anteriores y posteriores vamos a auscultar murmullo vesicular. Acá en la zona posterior de la parte posterior, la zona superior, vamos a tener el soplo laringotraqueal, la parte superior. Luego respiración broncovesicular y murmullo vesicular en ambas zonas. ¿Cuáles son los hallazgos anormales en la auscultación pulmonar? Nosotros tenemos las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular. Tenemos el reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos respiratorios y también tenemos ruidos agregados. Entonces, estos tres son los hallazgos que debemos tener en cuenta. Ahora estamos entrando en la parte más importante de la parte semiológica, la parte de la auscultación. Es una de las formas que más tenemos certeza de los ruidos que estamos teniendo la diferencia, porque hay veces el murmullo vesicular no vamos a tener bien las vibraciones vocales, no tenemos mucha certeza de que estamos palpando luego murmullo vesicular. Y también cuando hacemos la percusión, muchas veces si percutimos en las zonas que no son ideales, también podemos tener falsas matideces. Bueno, las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular, que son el aumento, la causa es la hiperventilación o la disminución o abolición.
tenemos varios tipos de alteraciones. La alteración en la producción que vamos a tener, que va a alterar la parte de nuestra producción, nuestro enfisema pulmonar y nuestra atelectasia. Enfisema pulmonar, porque ya les dije, porque nuestro paciente ya va a estar con un atrapamiento aéreo en la hora de la respiración, no va a conseguir más, poner más aire en los pulmones, y esa es la causa de la alteración de la producción. Y la atelectasia, que nuestro pulmón va a estar colapsado. Después, alteraciones de la transmisión. La transmisión no vamos a poder ocultar bien, como ya les dije, pacientes obesos. El tejido celular subcutáneo, cuando tenemos mucho tejido celular, nos dificulta la ocultación. Los grandes derrames también, y el neumotórax. Eso es uno de los que van a alterar la transmisión del ruido, de la ocultación de los murmullos. Luego tenemos el reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos respiratorios. Que tenemos nuestro soplo respiratorio laringotraqueal que teníamos enfrente y atrás, la parte superior del tórax, se va a tener el reemplazo por un soplo tubárico, ¿sí? Esto es la condensación, facilita que tengamos un soplo tubárico. Luego podemos tener soplo pleural, originado por el pulmón que se colapsó debido a un derrame pleural. Y también tenemos soplo cavernoso o cavitario, también anfórico puede ser. Esto se oculta en la tuberculosis, en los soplos cavitarios o cavernosos. Y neumotórax también, respectivamente, más difícil. Pero lo que se oculta bien es en la tuberculosis. Porque la tuberculosis uno lo que hace cavernas en el pulmón. ¿Y dónde encontramos más cavernas en el pulmón cuando es por tuberculosis? Vamos a encontrar más en la parte media o la parte superior del pulmón. Sabemos bien que a la tuberculosis, al bacilo de Koch, le gusta localizaciones del pulmón donde tiene mucho oxígeno. En mucho oxígeno encontramos mucho oxígeno en la parte apical del pulmón. Por eso allí donde más se encuentran las cavernas. Y ahí se ocultan bien los soplos anfóricos, cavernosos o cavitarios. Sí. Luego tenemos los ruidos agregados. Los ruidos agregados sabemos ya que se pueden producir por varias formas en el pulmón, ¿sí? Ya vamos a diferenciar nuestras patologías ahí, ¿sí? Se van a dividir en 3 grandes grupos. Vamos a tener las sibilancias y roncos que se encuentran juntos, ¿sí? Luego tenemos los estertores y el flote pleural. Los estertores, tenemos los estertores crepitantes y subcrepitantes. La sibilancia y los roncos son estertores secos y continuos. Sibilancia, ya sabemos que es el pulmón que silba, ¿sí? Hace así mismo el ruido. Se asocian a las obstrucciones bronquiales en diferentes niveles. Son característicos del asma y de la bronquitis crónica. Se oculta predominantemente en la expiración. Debemos tener bien en cuenta porque algunas de nuestras sibilancias se ocultan en la expiración, nuestros crepitantes se ocultan en la inspiración. Esas diferencias debemos de saber bien. Tiene una lógica porque la sibilancia, nosotros podemos meter aire fácilmente en los pulmones, pero después el bronquio va a estar colapsado y no puede salir ese aire, no puede eliminar fácilmente el aire. Entonces, cuando van a hacer la expiración, ahí realiza el ruido de la sibilancia, que es tipo un silbido. Acá tenemos también, acá dice, el silencio auscultatorio indica una obstrucción crítica de la vía aérea.
Cuando vos tenés un paciente que es asmático y llega con mucha sibilancia, tranquilo, quédate feliz, tu paciente está bien, está reaccionando, vos podés revertir ese cuadro. Pero cuando un paciente asmático que llega con un silencio auscultatorio, dice, ay, yo estaba con mi sibilancia, con mi pecho estaba haciendo ruido, todo, y ahora paró y no puedo respirar, va a ser un paciente que va a estar desesperado, que va a estar con una respiración de biot y también que puede estar cianótico. Entonces ahí es un paciente que se requiere realmente una urgencia en realizar esa desobstrucción. Acá tenemos los estertores, también se denomina estertores rales o estertores húmedos. Acá la diferencia, ellos son inspiratorios, sibilancias entonces expiratorios y los estertores son inspiratorios. Se ven a la presencia de secreciones en los bronquios o colapso o apertura de los alveolos. Vamos entonces a tener estertores cuando tenemos neumonía por consolidaciones, donde tenemos presencia de líquido en los alveolos. Ellos se dividen en dos grandes grupos según su origen y su fisiopatología. Acá tenemos los originados en los bronquios y vamos a tener los originados en los alveolos. Los originados en los bronquios son los subcrepitantes, Entonces ellos son estertores húmedos, mucosos o de burbuja. Se caracterizan en la bronquitis o bronquiectasia. En la bronquitis entonces nosotros podemos tener sibilancias y también podemos tener estertores húmedos. Se auscultan en ambas partes de la respiración, entonces se pueden auscultar en la inspiración y en la expiración. Acá tenemos algo característico que es de los estertores húmedos, principalmente en los pacientes que estaban, por ejemplo, acostados. Nosotros le levantamos para que ellos que podamos ocultarles y cambia ya la parte de los estertores. Y también cuando nuestro paciente tose, después de haber tosido, también puede cambiar. Y eso también se denomina estertores subcrepitantes. Son estertores cambiantes de acuerdo a la tos o de acuerdo a la movilidad de nuestro paciente. Y esa ya es la diferencia de los originados en los alveolos. Los estertores crepitantes originados en los alveolos, ellos no son cambiantes. Nuestro paciente puede toser, puede cambiar su posición, pero nuestros estertores crepitantes van a continuar normalmente, no cambian para su crepitante ni nada. Los originados en el alveolo entonces se denominan crepitantes, se auscultan al final de la expiración. No se modifican con la tos ni los cambios de posición. Se auscultan las siguientes patologías: neumonía, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar intersticial. Son los que van a tener más sobreposición del líquido. Bueno, ahora tenemos nuestro frote pleural. Un minutito. Bueno, nuestro frote pleural es producido durante la respiración y el roce de las superficies pleurales inflamadas. Acá van a ver alteración en nuestras pleuras, ¿sí? Ellos están roceando, hacen un roce. Tenemos nuestra pleura visceral y nuestra pleura parietal. Nuestra pleura visceral, el que va pegado por nuestros pulmones, y la parietal, el que se encuentra tapando nuestra pleura visceral. Entre ellos, entre ambos tenemos un espacio, pequeño espacio, y ellos lo que hacen es el roce cuando tenemos algunas superficies inflamadas. Y en eso se van a auscultar en ambas fases respiratorias también, pero predomina durante la inspiración. Inspiración porque nosotros vamos a estar cargando nuestro pulmón y ahí se realiza el roce pleural.
Acá tampoco se modifica con la tos. Y hay veces es muy importante cuando se acompaña de frémitos pleurales. Cuando tenemos frémitos pleurales, quiere decir que tenemos una cantidad de líquido importante ya entre las pleuras. Y ahí ocultamos frémitos. Esto está presente en las pleuritis, esa inflamación de la pleura y neoplasias. La infiltración de la pleura y las neoplasias. En principal, lo que vamos a ocultar los frotes. Tenemos otros donde nosotros realizamos auscultación de la voz. Cuando nosotros le pedimos al paciente que él pueda decir una palabra, principalmente su nombre, tipo le decís, pronuncia tu nombre, José de Jesús. Él va a pronunciar José de Jesús y vamos a auscultarle en las zonas. Y nosotros, si está normal, nosotros no podemos auscultar esa voz con claridad. ¿Sí? Dice, en condiciones normales, las voces se auscultan sin que pueda distinguirse con claridad las vocales, consonantes ni la articulación de las palabras. Nosotros no vamos a conseguir auscultar lo que él está diciendo, ¿sí? No tenemos que auscultar con claridad. Caso contrario, cuando nosotros realizamos auscultación de la voz, cuando tenemos disminución o abolición, es cuando hay un obstáculo entre las vibraciones, ¿sí? Eso quiere decir que podemos tener una atelectasia, nuestro pulmón puede estar colapsado, ¿sí? En el enfisema sabemos que nuestro pulmón va a estar lleno de aire, ¿sí? En nuestro derrame pleural, nuestro pulmón va a estar lleno de líquido sobrepuesto. En nuestro neumotórax vamos a tener también aire sobrepuesto. Y como siempre ya les dije, la obesidad también es algo que dificulta bastante. Entonces, en esta patología nosotros vamos a tener auscultación, disminución o abolición de la auscultación. No vamos a auscultar nada de lo que nuestro paciente diga. Le vamos a decir que pronuncie su nombre, José Luis, y nosotros no vamos a ocultar nada. Ya en lo normal, cuando están normales, nosotros solo no conseguimos distinguir con claridad las palabras. Luego vamos a tener cuando nosotros ocultamos la voz, cuando tenemos las vibraciones patológicas. Podemos tener broncofonía, pectorilaquia áfona, pecho que habla. En la broncofonía nosotros ocultamos lo que nuestro paciente está diciendo, pero de una forma bien más gruesa, ¿sí? La pectoriloquia áfona dice lo que es pecho que habla. Entonces, ahí vamos a ocultar la palabra de nuestro paciente, ¿sí? Pero con una habla que no va a ser bien claro totalmente, pero se ausculta mejor. Luego tenemos la egofonía de la voz de cabra. Cuando le solicitamos al paciente que diga el nombre José Luis, vamos a ocultar como si fuera una voz bien fina que parece como una cabra. Entonces, estos van a ser las vibraciones que varias patologías nos pueden dar, como el derrame pleural, como el neumotórax, como el enfisema. Todo eso podemos ocultar uno de estos y tenemos que saber diferenciar si es una broncofonía, si está una voz medio gruesa. Pectorilaquia, parece que habla realmente, se escucha muy bien. La pectorilaquia áfona, no es bien clara la voz, pero se entiende lo que el paciente dice. Y la egofonía es la voz fina, que parece una cabra. Luego tenemos unos hallazgos muy importantes semiológicos. Acá seguro que al ver ya recuerdan el dedito en palillo de tambor, que es característico de algunas patologías, principalmente los cánceres del pulmón y algunos otros que van a afectar la parte pulmonar. Después tenemos nuestra anisocoría, que también más afecta en los cánceres del pulmón, ¿sí?
Y acá tenemos la cianosis periférica, también que podemos observar en problemas pulmonares. Esto siempre que tengamos un paciente que tiene problemas pulmonares, entonces debemos de fijarnos en sus manos siempre, ¿sí? Llega un paciente que tiene mucha dificultad respiratoria, ocultamos, tenemos varios hallazgos semiológicos, siempre observar ojo, manos, ¿sí? Porque en los ojos podemos ver la anisocoría. La anisocoría sería que un ojo acá tiene midriasis y el otro ojo tiene miosis y el otro tiene midriasis, ¿sí? Y la coloración de la mano es muy importante porque puede estar teniendo cianosis. La cianosis inicia central y generalmente después es periférica. Bueno, esa fue nuestra clase de hoy. ¿Alguna pregunta que quieran realizar de acuerdo a nuestra semiología? ¿Alguna duda que tengan? No, doctora, está todo bien. Tenemos que empezar siempre entonces por nuestra semiología siempre, inspección, luego palpación, ¿sí? Luego percusión y por último nuestra auscultación. Siempre llevar bien en cuenta la buena realización de las maniobras para que no podamos tener malos hallazgos semiológicos por la mala realización de las maniobras. Siempre realizar la semiología comparando varias zonas. Tenemos que comparar simétricamente nuestra zona. El tórax se hace comparando la simetría. Tengo que comparar siempre el lado derecho con el lado izquierdo. Nunca realizar mi maniobra solo un lado. Doutora, Sí. eu fiquei assim, uma certa dúvida. Sí. Por que em relação à elasticidade torácica, ele Sí. tem um escasso valor semiológico? Eu não Porque entendi bem. Porque si son pacientes, un ejemplo, pacientes obesos, vos no vas a tener buena expansibilidad. Si son pacientes que son ya de edad, ellos ya tienen su tórax, que ya va a ser más rígido. Los pacientes adultos mayores de 60 años tienen un tórax más rígido, ¿sí? Ya va a depender de la edad de tu paciente. Pero muchas veces tiene la expansibilidad disminuida, pero muy poco, entonces no podemos diferenciar mucho. Ah, entendi. ¿Sí? Dependiendo de la edad, es bien rígido el tórax. Por eso generalmente algunos pacientes que cuando les realizamos maniobra como RCP, nosotros podemos fracturar varias costillas por causa de la rigidez torácica. Sim. Bueno, Doctora, entonces, vas a enviar en lo grupo del WhatsApp lo material, ¿verdad? sí, hoy me pidió Ever que yo le pase otra vez a él para que pueda alzar en plataforma. Viste que no alzó todavía todos los materiales. Voy a hablar, ahora estoy hablando con él y si él consigue alzar ya en plataforma, dejamos por ahí. ¿Sí? Porque ellos piden para que se alce todo en plataforma. Bueno. Ahora mismo yo estaba hablando con él recién y me dijo que le envíe para que pueda poner en plataforma. Pero te envío una foto de cuáles son los materiales que ya tenemos. Sí, Yo por favor. me quedé enviarle a ustedes las preguntas. Todavía no pude hacer porque toda la semana trabajé. Mañana, a la mañana, nuestra clase empieza a las 9:10 de salud pública. Sí. ¿Sí? Y ahí entonces después a la tarde le mando las preguntas. Bueno, doctora. Ok, entonces mañana marcado nuestra clase de salud pública 9:10. Dale. Ahora, ¿alguien más que ingresó en la clase? Antonio Carlos también ingresó. Antonio Carlos. Y Wesley. Ok, estoy viendo acá para... João Ítalo também. Sí, voy a ver acá. Carlos também.
Antonio Carlos. Estoy acá, doctora. Estoy aquí. Voy a hablar con Eder porque hasta un cierto horario nomás da para ingresarle en el horario de la clase. Después ya no da para ponerle presencia. Sí. Este horario ya no da para ponerle presencia. Cuando ingresan, si ingresan atrasados, enseguida me avisan, ¿sí? Porque tiene horario que se puede marcar la presencia. Por eso es importante la puntualidad ahora que se está llamando la lista. ¿Ok? Sí, doctora. Eso es entonces, ¿verdad? Sí. Mañana damos 2 clases de salud pública y vamos a dar más uno de semiología, ¿sí? Le voy a pasar síndromes mediastinales. Si quieren leer ya síndrome mediastinales y síndrome vascular. Bueno. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana a las 9:10. Gracias, doctor. Gracias. Vemos. Chao, chao. Chao, chao. Buenas tardes. Buenas tardes.